Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, con este video vamos a ver el trabajo práctico número 20, que es el último de los tres que se refiere a ajustes de cierre de ejercicio y hoja de trabajo. Ustedes habían empezado a ver conmigo el trabajo práctico 18, que tenía este tipo de estructura, y en este nos pide exactamente lo mismo. eh, Efectuar registraciones en el libro diario, indicando la teoría de valores y el tipo de operación, confeccionar la hoja de trabajo y los asientos de refundición y cierre. Todo esto considerando los meses de 30 días y el año de 360 días. Acuérdense entonces que vamos a tener que tener a mano los datos iniciales de esta empresa que se llama Comercial Aurinegra SRL, que se dedica a la comercialización al por mayor de camisetas deportivas, ¿sí? Viendo los saldos iniciales, como ya les dije cuando resolvimos el trabajo práctico número 18, ya van a poder identificar si esta empresa trabaja con cuentas de orden o cuentas regularizadoras de activo cuando endosa o descuenta documentos, ¿sí? En este caso van a ver que como en los saldos iniciales tenemos las cuentas documentos descontados y documentos endosados, vemos que esta empresa utiliza cuentas regularizadoras de activo. Bueno, es un práctico un poco largo, así que vamos a arrancar eh, para poder finalizarlo y controlarlo entre todos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a la planilla de cálculo y vamos a empezar con el arqueo de caja, ¿sí? En el arqueo de caja nos dice que el encargado de la caja procede a realizar el arqueo encontrando los siguientes elementos. Pasamos entonces al Excel. Si se fijan en el enunciado, nos dice que tenemos billetes y monedas por 7.606,50. Eso claramente corresponde a la caja, así que lo vamos a dejar allí. Tenemos un cheque con fecha 10 de abril, ¿sí? Y nosotros estamos preparando los ajustes al cierre del ejercicio que termina el 30 de abril. Así que este cheque está en fecha, ¿sí? Todavía puede ser cobrado, por eso vamos a dejarlo en la caja. Por otro lado, tenemos una factura, ¿sí? Que corresponde a la colocación y compra de una memoria RAM para una computadora. Esto claramente no corresponde a la caja, así que vamos a sacarlo a través de un asiento de ajuste. Luego tenemos una factura de combustible que también vamos a tener que sacarla de la caja. El giro postal de 4.500 pesos corresponde a caja, así que vamos a dejarlo allí. Y por último, tenemos un pagaré de fecha 31 de mayo, ¿sí? Como este pagaré va a vencer el mes que viene, vamos a sacarlo de la caja porque no es algo líquido que podamos cobrar hoy. Entonces tenemos el saldo del arqueo de todos los conceptos que teníamos en la caja, nos da 29.756,50 y si se fijan el saldo inicial de la cuenta caja era de 29.770. Como este saldo inicial era mayor, tenemos un faltante en la caja, ¿sí? Que vamos a registrarlo por 13,50. Y ahora sí, vamos a, digamos, sacar de caja el resto de los conceptos, ¿sí? La memoria RAM vamos a sumarla o activarla en equipos de computación, ¿sí? Porque consideramos que esto es una mejora para la computadora. Entonces tenemos un aumento de activo. Los combustibles y lubricantes los debitamos por 9,50, cuenta de resultado negativo que aumenta. Los documentos a cobrar por el pagaré de 13.000 pesos los activamos en esta cuenta. El faltante de caja, entonces ya lo habíamos reconocido, es una cuenta de resultado negativo. Y todo esto a caja por la suma de estos conceptos para que nos dé la partida doble. Tenemos un activo que disminuye, entonces vamos a tener una variación patrimonial mixta disminutiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos resultados negativos y además tenemos una operación permutativa entre estos activos y la caja que disminuye. Bueno, terminamos entonces con el arqueo de caja. Vamos a pasar a la conciliación bancaria
que es un poquito más larga, pero bueno, vamos a resolverla siguiendo los pasos que ya hemos visto en los prácticos anteriores, ¿sí? En el trabajo práctico tenemos los datos de la conciliación bancaria anterior, ¿sí? O sea, la correspondiente al mes de marzo, y también tenemos el mayor de este mes de abril y el resumen de este mes de abril que nos manda el banco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes que nada, ¿sí? El primer paso para realizar la conciliación bancaria es ver qué cuestiones quedaron pendientes del mes anterior, estas que se ajustan solas por el paso del tiempo. Vamos a ver si verdaderamente este mes aparecieron en nuestro resumen bancario para ver si ya podemos olvidarnos de estos ajustes temporales, ¿sí? Entonces tenemos del mes pasado, tenemos un reclamo por una comisión incorrecta, depósitos no acreditados por 8.750 y cheques no presentados al cobro por 9.800, ¿sí? Vamos a ver si estos conceptos aparecen en nuestro resumen bancario del mes de abril, ¿sí? Yo acá ya lo fui marcando con color verde. Tenemos que se ajustó el saldo bancario, ¿sí? El banco hizo lugar a nuestro reclamo y nos computaron los cheques depositados y un débito del cheque que no había sido presentado al cobro, fue presentado al cobro durante abril, ¿sí? Así que ya podemos olvidarnos, digamos, de este dato, ya lo tildamos, entonces todo lo de la conciliación anterior ya estaría contemplado este mes. Entonces ya este dato no lo vamos a utilizar más. Ahora sí, que ya controlamos lo del mes pasado, vamos a controlar entre mis registros de la contabilidad y lo que me ha enviado el banco, ¿sí? Acá tengo mi mayor contable del mes de abril y acá tengo lo que me mandó el banco. Vamos a achicar un poco el zoom, la vista, así podemos ver los dos completos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar. Tenemos que ver si cada uno de estos movimientos del mayor se reflejan en el resumen bancario o no, ¿sí? Este cheque que yo libré por 15.000 pesos aparece acá en el resumen bancario, ¿sí? Así que lo marco, quiere decir que no voy a tener que considerarlo para realizar mi conciliación, ¿sí? Porque ya está contemplado tanto en mi contabilidad como en el banco. Por otro lado, este cheque que libré de 48.000 no aparece en el resumen bancario, ¿sí? De abril. Entonces lo voy a marcar en rojo para tener en cuenta que lo tengo que considerar después al hacer la conciliación bancaria. Por último no, seguimos con este cheque que libramos por 27.000, fue presentado a su cobro, ¿sí? Acá está en el saldo bancario, así que ya lo marcamos como que está en los dos lugares. La boleta de depósito de 29.000 está por acá. Y rechazo de un cheque depositado también apareció tanto en mi contabilidad como en el resumen bancario, ¿sí? Entonces, del mayor me quedó pendiente solamente esto. Y del resumen bancario me queda pendiente el resto, ¿sí? Lo que no haya marcado todavía. Entonces, me queda pendiente esta nota de débito por los gastos de la comisión de rechazo del cheque que me cobra el banco, ¿sí? También tenemos una nota de débito por un vencimiento del pagaré y acá me acreditan plata por el descuento de otro pagaré, ¿sí? Esto vamos a ver que en el enunciado nos da unos datos adicionales que nos explica un poco esta operación, ¿sí? Luego tenemos una nota de débito por franqueo, ¿sí? Otros gastos bancarios por 370 y una transferencia de otras cuentas. Esto también el enunciado nos dice que corresponde a un socio que transfirió plata para integrar
parte del capital que había suscrito. Así que luego vamos a considerar ese dato para hacer los asientos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la conciliación bancaria de este mes de abril. Acá vamos a poder ver entonces todos los datos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es traer los datos del saldo según el resumen bancario y el saldo según el mayor contable. Estos los busco de los datos del enunciado, ¿sí? El saldo según el resumen bancario al finalizar abril es este que tengo acá, 80.658,80. Y el saldo según el mayor contable es de 29.543,80, ¿sí? Entonces los marqué cada uno con un color distinto para que puedan verlo. No sé si con la imagen de mi cara dentro de la planilla de cálculo pudieron ver que el dato del resumen bancario del mes de abril viene del último renglón, ¿sí? Del resumen. Ahí están los 80.658 pesos que pusimos acá como saldo según resumen bancario para arrancar nuestra conciliación bancaria de abril. Bueno, y vamos a incorporar entonces primero las cosas que se van a ajustar por el paso del tiempo. Tenemos un solo concepto, ¿sí? Vamos a restar el cheque que libramos y no fue aún presentado el cobro por 48.000 pesos. Lo asentamos acá y ya terminamos entonces con los ajustes temporales, ¿sí? Este lado, digamos, de la conciliación bancaria es lo que no nos genera un asiento de ajuste, ¿sí? Llegamos a un saldo ajustado de 32.658,80. Y pasando a este otro lado, que sí lo vamos a tener que traducir en un asiento contable, vamos a ver qué tenemos. Bueno, por un lado nos entró plata así que nosotros no habíamos registrado, nos entraron 5.660 pesos por la renovación parcial de un documento, ¿sí? Que esto nos lo dice en la aclaración de los datos adicionales. ¿Y por qué renovamos parcialmente ese documento? Porque venció este de 10.000 pesos, ¿sí? Así que también tenemos que restar el vencimiento de estos 10.000 pesos. Eran estas dos operaciones que habíamos marcado acá del 20 de abril. Luego vamos a sumar, digamos, a el saldo que teníamos en nuestro mayor de la cuenta Banco Nación, los 8.000 pesos que transfiere el socio García, ¿sí? Para integrar parte del capital que había suscrito. Y por otro lado vamos a restar las notas de débito que nos libró el banco por el cheque rechazado de 150 pesos, que se lo vamos a cargar al cliente al que correspondía ese cheque, ¿sí? Entonces se lo vamos a cargar cuando hagamos el asiento en la cuenta de deudores por ventas. Y lo otro que nos queda son los gastos bancarios, ¿sí? De 25 pesos de franqueo y 370 de mantenimiento. Nos da gastos bancarios total por 395 pesos. Entonces, el saldo ajustado al 30 de abril va a ser de 32.658,80. Voy a ver si se puede ver todo junto un poquito más grande. Así les queda la conciliación completa. Bueno, con estos datos entonces vamos a pasar a hacer los asientos en nuestro libro diario, ¿sí? Para que quede efectivamente ajustada la cuenta Banco Nación cuenta corriente en nuestra contabilidad. Entonces, vamos a comenzar primero con esta aclaración adicional que nos decía que el 20 de abril se venció y renovó parcialmente un pagaré emitido el 1 de marzo por 10.000. Si ven el saldo inicial de la cuenta obligaciones a pagar bancarias, van a ver que estaban estos 10.000 pesos, ¿sí? Y la empresa firmó uno nuevo con vencimiento 30 de junio por 6.000 pesos a una tasa del 24% anual y un sellado de 60. Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar el vencimiento de este pagaré, ¿sí? El asiento, ¿cómo nos quedaría del pagaré que venció por 10.000 pesos? Obligaciones a pagar bancarias, 10.000 pesos, pasivo que disminuye, a Banco Nación cuenta corriente por el débito que hizo el banco en nuestra cuenta al vencimiento, ¿sí? Tenemos una operación entonces permutativa. Y ahora vamos a registrar
la operación por la firma del nuevo documento, ¿sí? Sabemos que en nuestro Banco Nación, según el resumen bancario, entraron 5.660 pesos, ¿sí? Tenemos un activo que aumenta por ese importe. Y vamos a tener que calcular los intereses cedidos, ¿sí? Que si el documento era de 6.000 pesos a una tasa del 24% anual, eso lo dividimos por 360 y lo multiplicamos por los 70 días que tiene este documento, ¿sí? Esos 70 días, ¿de dónde salen? Corresponden 10 de abril, 10 días por el mes de abril, 30 por el mes completo de mayo y 30 por el mes completo de junio, ¿sí? Así que vamos a tener intereses cedidos por 280 pesos, resultado negativo que aumenta. El sellado es el 1% de 6.000, o sea, 60 pesos, otro resultado negativo. Y como contrapartida tenemos el nuevo pagaré que firmamos, ¿sí? Por un total de 6.000 pesos, pasivo que aumenta. Bueno, vamos a seguir entonces con las siguientes operaciones que vienen de nuestra conciliación bancaria, ¿sí? Tenemos un ingreso de dinero, ¿se acuerdan? De 8.000 pesos en nuestro banco por la transferencia que realizó el socio García, ¿sí? Si ustedes se fijan, en los saldos iniciales está la cuenta socio García, cuotas de capital, ¿sí? Y esta es la cuenta que vamos a acreditar para reconocer que él nos debe ahora 8.000 pesos menos, ¿sí? Tenemos una variación patrimonial permutativa. Seguimos con los gastos del cheque rechazado que le íbamos a cargar al cliente, ¿sí? ¿Cómo se lo cargamos al cliente? A través de la cuenta deudores por ventas, 150 pesos de activo que aumenta. Y la contrapartida va a ser un crédito en nuestro Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? También tenemos que registrar los gastos bancarios del mes de abril, que habíamos dicho que eran de 395, ¿sí? Resultado negativo. Esta es una variación patrimonial modificativa disminutiva, porque tenemos un resultado negativo y un activo que disminuye. La variación patrimonial anterior era permutativa, ¿sí? Bueno, con esto ya terminamos, digamos, ya registramos todos estos ajustes, ¿sí? Controlen siempre haber registrado todos estos movimientos antes de continuar. Pero además, en este punto teníamos una aclaración adicional, ¿sí? Que nos dice que el 25 de abril venció el único pagaré descontado por la empresa que fue librado por el cliente Prite S.A. y cancelado en tiempo informe. Si ustedes se fijan, en los saldos iniciales nosotros teníamos la cuenta regularizadora de activo documentos descontados, ¿sí? Por 5.000 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar de baja esa cuenta regularizadora de activo porque el cliente se hizo cargo de esta deuda al vencimiento y ya no tenemos más en nuestra contabilidad el documento a cobrar. Esta variación patrimonial es permutativa porque disminuye una cuenta regularizadora de activo y disminuye un activo. Ambos son cuentas patrimoniales, ¿sí? Bueno, terminamos entonces con la parte, digamos, que afectaba a nuestro banco, ¿sí? Vamos a pasar al punto 3, que nos dice: en el punto 3 nos dice, del análisis de los proveedores se detectó la omisión de contabilización de una factura con fecha 25 de abril por 600 camisas a 3.50 cada una, con una bonificación del 10%. Se endosa un documento en cartera por 9.000 y el resto queda pendiente de pago. Entonces, ¿qué pasó? Nos olvidamos de registrar una compra de mercadería, ¿sí? ¿Por qué valor entraron esas mercaderías a nuestra contabilidad? Son 600 por 350 cada uno, menos el 10% de la bonificación, ¿sí? Así que el monto de esta compra es de 189.000. Entra un activo en nuestra contabilidad. ¿Y cómo lo cancelamos? Primero endosamos un documento de 9.000 pesos, ¿sí? Cuenta regularizadora de activo que aumenta y el resto va a proveedores porque queda pendiente de cancelación.
tenemos una variación patrimonial permutativa. Bueno, en el punto 4 nos dice que se procedió a realizar el recuento de camisetas que están en stock al cierre del ejercicio, determinando que hay 1.500 unidades, ¿sí? La empresa lleva un sistema de inventario final con medición del stock al cierre por PEPs, ¿sí? O sea, primero entrado, primero salido. Y nos da los datos de las últimas compras realizadas por la empresa, ¿sí? Tenemos una del 10 de marzo de 800 camisas a 300 pesos y una del 10 de abril por 500 camisetas a 310 pesos con una nota de débito por el flete de mercaderías por 1.000 y una nota de débito de intereses por 8.000. Pero además tenemos que considerar esta compra, ¿no? Que no habíamos registrado antes. Así que para evaluar las mercaderías que tenemos en stock de 1.500, tengo que analizar estas últimas 3 operaciones. ¿Por qué? Porque 600 provienen de esta última compra que me había olvidado de registrar en el punto 3, ¿sí? La compra del 25 de abril. Luego, las siguientes 500 provienen de la compra del 10 de abril. Y las 400 restantes para completar el stock final de 1.500 provienen de las compras del 10 de marzo. Vamos a ver cuánto nos salió cada una de estas compras. La del 25 de abril teníamos un precio de 3.50 menos 10% de bonificación, entonces cada una está evaluada a 3.15, ¿sí? Un total de la compra de 189.000 pesos. Las del 10 de abril son 500 unidades valuadas a 310 a 312. ¿Por qué? Porque a los 310 le sumamos el valor proporcional del flete, que es de 2 pesos por unidad. Lo que no tenemos que considerar es la nota de débito por intereses, ¿sí? Porque los intereses que nos haya cobrado el proveedor no son parte del costo de la mercadería, ¿sí? Acuérdense que para las mercaderías siempre su valor de costo es el precio de compra al contado más todos los gastos necesarios para que estas mercaderías estén en condiciones de ser vendidas, ¿sí? Entonces, el precio de compra al contado era 310 más el flete de 2 por unidad, nos quedan valuadas cada una a 312 y entonces por un total de 156.000. Y las últimas unidades de 400 las valuamos a 300 pesos cada una, 120.000. La existencia final que tengo al cierre es de 465.000. ¿Y cómo vamos a calcular entonces el costo de las mercaderías vendidas? Tenemos que ver cuál era el saldo inicial más todas las compras del ejercicio menos la existencia final que acabo de valorizar. Bueno, el saldo inicial de la cuenta mercaderías, si ustedes se fijan en los saldos iniciales, era de 250.000, ¿sí? A esto, que ya son, digamos, el saldo inicial del ejercicio más las compras que se hayan realizado durante el ejercicio, hay que agregarle la compra del punto 3 que nos habíamos olvidado de registrar. Así que el saldo al costado que tenemos a la fecha de las cuentas mercaderías es 2.689.000. A este importe le restamos la existencia final valorizada y obtenemos un costo de las mercaderías vendidas para todo este ejercicio de 2.224.000. Así que ya podemos registrar este importe. También, chicos, entonces tenemos resultado negativo que aumenta, activo que disminuye, variación patrimonial modificativa disminutiva. También lo que pueden hacer para no olvidarse de considerar, por ejemplo, esta compra es, antes de determinar el costo de la mercadería vendida, mayorizar la cuenta mercadería, ¿sí? Nuestro mayor va a tener el saldo inicial más todos los ajustes que hayamos realizado en la cuenta mercaderías hasta este momento. Si ven todo nuestro libro diario, el único ajuste que realizamos en la cuenta mercadería fue la del punto 3. Así que ustedes elijan la opción que consideren más conveniente, pero siempre antes de determinar el costo de la mercadería vendida por diferencia, fíjense cómo está el saldo de las mercaderías, porque muchas veces no mantiene solo los movimientos de los saldos iniciales, ¿sí? Se agregan otros, como esta compra que no habíamos registrado. Bueno, dicho esto, podemos pasar al punto 5, ¿sí? Que nos dice que
empleado administrativo determinó y registró los intereses del descubierto en el Banco Patagonia que venció el 30 de abril por un importe de 45 pesos con 83 centavos. Entonces tenemos que verificar si fue correcto su cálculo, sabiendo que la tasa cobrada por el banco es 30% anual y que los saldos que surgen del resumen bancario son los siguientes. Bueno, hay saldos acreedores y saldos deudores, y un solo saldo deudor. No sé si se acuerdan, pero cuando controlamos conmigo el trabajo práctico correspondiente adelanto en cuenta corriente, dijimos que vamos a pagar intereses solo por los saldos deudores que tengamos según nuestro resumen bancario, ¿sí? En este caso tenemos uno solo, de 20.000 pesos, que se mantuvo por 20 días, ¿sí? Del 16 de abril hasta el 25 de abril inclusive. Entonces, ¿cómo calculamos estos intereses? Vamos a verlos por acá. En el práctico que habían visto conmigo, habíamos visto esta fórmula, ¿sí? La sumatoria de el capital de saldo de deudores por los días dividido el divisor fijo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro numeral? Los 20.000 pesos por 20 días. Y el divisor fijo va a ser 100 por 360, porque la tasa está en un monto anual, dividido 30, el monto de la tasa, ¿sí? Los intereses correctos entonces eran de 333,33. Entonces vamos a registrarlos, ¿sí? Intereses cedidos a Banco Patagonia, cuenta corriente. Resultado negativo que aumenta, activo que disminuye, variación patrimonial modificativa disminutiva. Este es el saldo, digamos, correcto de intereses. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, además, anular la registración contable que había realizado mal el empleado, ¿sí? Con este contrasiento anulo lo que había registrado mal nuestro empleado administrativo. Tenemos una variación patrimonial modificativa aumentativa, ¿sí? Porque tenemos un activo que disminuye y un resultado negativo que disminuye. Si querían, también podían registrar esto en un solo asiento, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, sin hacer este asiento, ¿sí? Y a este valor que habíamos obtenido, le pueden restar 45,83 y podemos hacer directamente el ajuste en un solo asiento. Yo creo que es más claro, digamos, hacerlo del modo en que lo hicimos, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Acuérdense que lo importante es que luego los saldos, digamos, de nuestros mayores coincidan, pero es lo mismo, ¿sí? A mí me gusta más cómo lo planteamos acá con dos asientos, porque así se entiende mejor que estos son los que están bien, y acá que, digamos, anulamos el asiento este que estaba mal de forma completa, ¿sí? El asiento inverso a este que había hecho el empleado administrativo. Y también lo que tenemos que registrar es el vencimiento del acuerdo, ¿sí? Porque si se fijan, en nuestros saldos iniciales estaba la cuenta de adelanto en cuenta corriente. Quiere decir que no se había registrado su, digamos, vencimiento al 30 de abril por 50.000 pesos. Entonces damos de baja esa autorización que teníamos para girar en descubierto, ¿sí? Variación patrimonial permutativa. Bueno, ya podemos pasar entonces al último punto, ¿sí? Que se refiere a las amortizaciones y los bienes de uso. Bueno, antes de comenzar a amortizar, yo siempre les recomiendo que primero ajustemos las cuestiones correspondientes a los bienes de uso, ¿sí? Hay que leer todo el punto y ver si cambió algo respecto de nuestros bienes de uso que no hubiéramos registrado para poder amortizar bien por los valores, digamos, ya ajustados. Sobre los equipos de computación no nos dice nada, así que no vamos a hacer nada. Acá no tenemos que hacer ningún asiento de ajuste. En cambio, en los muebles y útiles sí nos dice algo, ¿sí? Nos dice que falta contabilizar que por una baja de tensión se quemó un fax, ¿sí? Y este fax había costado 450 y no tenía valor de rezago. Tenía una vida útil de 10 años y como lo adquirimos en el 95 ya sabemos que está totalmente amortizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar de baja
sus amortizaciones acumuladas, que si ya está totalmente amortizado y no tenía valor de rezago, tiene que coincidir con el valor de adquisición de este FAC, ¿sí? Así que este lo vamos a dar de baja. Regularizadora de activo que disminuye y activo que disminuye, variación patrimonial permutativa. Seguimos. De los inmuebles no nos dice nada respecto de ningún ajuste. Y de los rodados, sí, nos dice dos cosas, ¿sí? Que teníamos una Chevrolet S10 adquirida en el 2016 y que durante este ejercicio la vendimos y todavía no se registró esa venta, ¿sí? Nos dice que por la venta cobramos con un cheque de pago diferido 95.000 pesos, ¿sí? Un activo que aumenta. Y vamos entonces a tener que dar de baja este rodado de nuestra contabilidad por 85.000. También tenemos que dar de baja sus amortizaciones acumuladas. ¿Y cuál es ese importe? Bueno, si este bien había costado 85.000 y lo amortizamos durante 4 ejercicios desde su incorporación en el 2016, tenemos una amortización acumulada de 68.000. ¿Cómo la calculamos? Los 85.000 pesos de costo dividido 5 por los 4 años que ya habían transcurrido antes de su venta. Tenemos un valor residual, ¿sí?, antes de la venta de 17.000. Y como recibimos un precio de venta de 95.000, tenemos una ganancia por el periodo, ¿sí? Entonces, vamos a dar de baja las amortizaciones acumuladas por 68.000, regularizadora de activo que disminuye, y vamos a reconocer la utilidad por la venta de bien de uso, ya que lo que cobré con el cheque de pago diferido era mayor a su valor residual. Tenemos un resultado positivo que aumenta. La variación entonces es mixta aumentativa porque tenemos un resultado positivo y una operación permutativa, ¿sí? Bueno, y por último tenemos que ajustar respecto de una Fiat Cubo adquirida en el 2018 por 140.000. Nos dice que el 1 de abril se realizó un cambio de neumáticos de 8.000 pesos que se registró con débito en la cuenta rodados. Es decir, que cuando cambiamos esos neumáticos, los debitamos en la cuenta rodados, pero no correspondía, ¿sí? No era una mejora. Entonces vamos a reconocer que esos 8.000 pesos tienen que ir a una cuenta de resultado negativo, en este caso repuestos y reparaciones, y vamos a debitar rodados por 8.000, ¿sí? Esto no es una mejora, es un cambio solo de neumáticos. Entonces tenemos una variación patrimonial modificativa disminutiva. Ya ajustamos todo respecto de los bienes de uso. Vamos a ver entonces cómo los amortizamos. Bueno, empezamos con los equipos de computación. Tenían una vida útil de 5 años, ¿sí? Si se fijan, teníamos un costo en los saldos iniciales de 25.000, ¿sí? Y una amortización acumulada en los saldos iniciales de 10.000. Pero acuérdense que en el punto 1 realizamos un ajuste, ¿sí?, por una mejora de la adquisición e instalación de una memoria RAM. Así que esa cuestión la vamos a tener en cuenta como una mejora. ¿Y cuántos años ya tenían amortizados estos muebles y útiles? Que no nos dice, digamos, cuándo los incorporamos, sino que nos dice que su vida útil es de 5 años. Bueno, si nosotros sabíamos que el valor de costo es de 25.000, la cuota de amortización anual es igual a 25.000 dividido 5, ¿sí? La cuota de amortización anual es de 5.000 pesos. Y si teníamos una amortización acumulada de 10.000, llevábamos amortizados 2 años. Tenían 2 años de vida útil transcurrida. Entonces ahora sí podemos calcular la nueva amortización. ¿Cómo la calculamos? El valor de costo menos las amortizaciones acumuladas más la mejora dividida los 3 años de vida útil restante, que son los 5 menos los 2 que ya habían transcurrido. La amortización de equipos de computación entonces de este año va a ser 5.866,76. Vamos a registrarla entonces. Bueno, de los muebles y útiles seguimos. Teníamos en los saldos iniciales un costo de 58.000
y una amortización acumulada en los saldos iniciales de 56.500. También nos decía que el valor de rezago de estos bienes era de 1.500. Y si restamos estos dos importes, el costo menos la amortización acumulada, vemos que el valor residual que tenemos antes de comenzar a amortizar es igual a ese valor de rezago. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los muebles y útiles ya estaban totalmente amortizados. Entonces este año no los vamos a amortizar. Independientemente de que se haya dado de baja un fax porque fue desafectado por un desperfecto, pero ya estaban totalmente amortizados, no necesito amortizar durante este ejercicio. Respecto de los inmuebles, nos dice que los saldos iniciales tenían un valor de costo de 340.000 y acá el enunciado nos dice que el valor del terreno es de 40.000. Así que para calcular la amortización hacemos 340.000 menos 40.000 dividido 50. La amortización anual es de 6.000. Las amortizaciones acumuladas que tenemos como dato inicial nos sirve para ver que este bien no estaba totalmente amortizado, entonces sí lo podemos amortizar por 6.000 pesos este año. Vamos a registrar esos 6.000 pesos en nuestro asiento y vamos a ver si los rodados entonces necesitan alguna amortización. ¿Se acuerdan que de los rodados estaban compuestos por dos? Uno era la Chevrolet S10, que ya la dimos de baja, así que esa no la vamos a tener que amortizar, y quedó solamente la Fiat Cubo, que tenía un valor de costo de 140.000. ¿Sí? También podrían llegar a este valor diciendo, bueno, si los saldos iniciales eran 233.000, le restamos los 85.000 de la venta del rodado y le restamos el ajuste que hicimos a la cuenta rodados por el cambio de neumáticos y nos da exactamente el valor de la Fiat Cubo. ¿Cuáles son las amortizaciones acumuladas que tenía la Fiat Cubo? Bueno, como la adquirimos en el 2018, la amortizamos 2018 y 2019, ¿sí? 2 años. Si la cuota de amortización anual es de 28.000, 140.000 dividido 5 es 28.000, por 2 años me da 56.000. Este año la voy a amortizar por lo mismo que la amorticé los 2 años anteriores, digamos, 28.000. Bueno, entonces vamos a registrarlo por su cuota de amortización anual, 140.000 dividido 5, 28.000 para amortización acumulada rodados. Sumamos el total de las amortizaciones del ejercicio, es de 39.866,67. Acuérdense, esta es la cuenta de resultado negativo, ¿sí? Tenemos una variación patrimonial modificativa disminutiva. Bueno, chicos, acá terminamos con los asientos que van a tener que hacer ustedes, mayorizar para poder realizar la hoja de trabajo, ¿sí? Al igual que vimos en el trabajo práctico número 18, esta hoja de trabajo va a partir de los saldos iniciales, ¿sí?, que teníamos en nuestro dato. Toda esta columna se refiere a los saldos iniciales. Acá van a traspasar todo lo que hayan debitado o acreditado por los asientos de ajuste para determinar así por diferencia los nuevos saldos. Y luego estos nuevos saldos los van a clasificar en función de la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Si son cuentas patrimoniales, se van a incluir o en el activo o en la columna de pasivo más patrimonio neto. Y si son cuentas de resultado, las incluimos en cada columna en función de si son de resultado positivo o negativo, ¿sí? Acuérdense que lo más importante entonces cuando hagan todo esto es que los débitos y los créditos de estas dos columnas tienen que coincidir, los débitos y los créditos de los ajustes también tienen que coincidir, los débitos y los créditos de estos nuevos saldos tienen que coincidir y estas, digamos, ya no van a coincidir. ¿Por qué? Porque la diferencia es el resultado del ejercicio. Vamos a agrandar un poco la vista, así podemos ver cuánto nos dio el resultado del ejercicio, ¿sí? Llegamos a los subtotales y vemos que los activos son inferiores al pasivo y al patrimonio neto, ¿sí? Entonces, la diferencia es el resultado del ejercicio, que va a ser, si lo calculamos por diferencia patrimonial, entonces una pérdida, ¿sí? También podemos ver lo mismo de este lado. Si
los resultados negativos son mayores a los resultados positivos, quiere decir que hubo una pérdida en este ejercicio de 66.652,67. Entonces, acuérdense chicos, por favor, siempre es muy importante que luego de los subtotales aclaren cuál es el resultado del ejercicio y ubicarlo bien en las columnas, para que luego en la última, digamos, fila de los totales, estas dos coincidan, ¿sí? Balanceamos todos los pares de columnas para que cada par sea exactamente igual en su importe, ¿sí? Bueno, chicos, entonces lo único que nos queda hacer es el asiento de refundición de cuenta de resultado y el asiento de cierre de libro, ¿sí? Acuérdense que entonces, para la refundición de las cuentas de resultado, van a tener que considerar solamente las cuentas de resultado de acá, más, para que nos dé la partida doble, la cuenta patrimonial de resultado del ejercicio. Y para el cierre de libros vamos a considerar las cuentas patrimoniales de estas dos columnas, más también para que nos dé la partida doble el resultado del ejercicio. Vamos entonces a ver en el libro diario cómo registramos la refundición de cuentas de resultados. Tenemos entonces, como siempre, tenemos que debitar las cuentas de resultado positivo, ¿sí? Y tenemos que acreditar las cuentas de resultado negativo. La diferencia la vamos a imputar al resultado del ejercicio, que en este caso es patrimonio neto que disminuye porque es una pérdida, ¿sí? Entonces lo debitamos. Si se acuerdan, en el trabajo práctico 18 nos había dado ganancia, entonces la habíamos acreditado, ¿sí? Comparen estos dos trabajos prácticos para ver la diferencia de cómo imputamos la cuenta de resultado del ejercicio cuando este es una pérdida o cuando este es una ganancia. Luego, hacemos el asiento de cierre de cuentas patrimoniales, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Debitar las cuentas de patrimonio neto, de pasivo y las regularizadoras de activo, porque estas tienen saldo acreedor, entonces para saldarlas tenemos que debitarlas. Y luego tenemos que acreditar todas las cuentas de pasivo común, de activo comunes, digamos, las que no son regularizadoras de activos, ¿sí? Todas las de activo común. Y la diferencia va a ser el resultado del ejercicio, que en este caso lo acredito, ¿sí? Como más patrimonio neto para poder saldarla, porque si yo la reconocí en el asiento anterior, ¿sí? Como menos patrimonio neto, una pérdida, quiere decir que está teniendo saldo deudor. Para poder saldarla, tengo que hacer un crédito por el mismo importe. Así que chicos, con esto terminaríamos este trabajo práctico número 20. Espero que les haya quedado claro y si no, ya saben, como siempre, pueden consultarme a través del foro del trabajo práctico número 20 y también en la consulta de los miércoles por Skype, ¿sí? Ahí les dejo una vista de los dos asientos, el de refundición de cuenta de resultado y el de cierre de libros. Bueno, en los prácticos siguientes van a ver que vamos a necesitar las hojas de trabajo desde el trabajo práctico número 18 hasta el 20, ¿sí? Para poder realizar la exposición del estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Así que, para poder seguir avanzando, por favor, terminen estos 3 prácticos y cualquier consulta, entonces, nos consultan en el foro o en la consulta de Skype. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.